Regresé a nuestro refugio justo cuando los primeros rayos de sol amenazaban con pintar el horizonte, un recordatorio letal de nuestros límites. El olor de Nini todavía se aferraba a mí, un perfume de jazmín y rebelión. Al deslizarme por la ventana, encontré a Rose despierta, sentada junto a la ventana, mirando la ciudad morir bajo la luz del día. No se giró cuando entré. Así que esto es todo, dijo en voz baja, su tono plano, desprovisto de emoción. Esta es nuestra nueva vida. Tú te escabulles por la noche para jugar con la realeza y yo me quedo aquí, preguntándome si esta será la noche en que los ejecutores de los Kim tiren la puerta abajo. Me quité la chaqueta, la culpa pesando sobre mí como un sudario. Rose, no es así. ¿No? Finalmente se volvió, y la angustia en sus ojos fue como un golpe físico. Claro que es así, Lisa. No seas ingenua. Esto no es uno de tus dramas mortales. Las consecuencias en nuestro mundo son sangre y cenizas. Se acercó a mí, sus manos apretadas en puños. He estado pensando toda la noche en cómo hemos sobrevivido, escondiéndonos, siendo más listas que los demás, cuidándonos la una a la otra, siempre juntas, y ahora te arriesgas por alguien que te ve como un juguete exótico. No soy su juguete, repliqué, mi propia voz subiendo de tono a la defensiva. Hay algo real entre nosotras. Rose soltó una risa amarga y sin alegría. ¿Real? ¿Qué sabe una Kim de la realidad? Su realidad es poder y control, la nuestra es la supervivencia. No son compatibles. Te está usando, Liz, para rebelarse contra su familia, para sentir algo diferente, y cuando se canse, te desechará y su familia se asegurará de que nadie recoja los pedazos. Cada palabra era una cuchilla afilada, y dolían porque una parte de mí temía que fueran verdad. Pero la imagen de Nini en el estudio, vulnerable y anhelante, luchaba contra ese miedo. Confía en mí, le supliqué, mi voz quebrándose. Solo te pido eso. Rose negó con la cabeza lentamente, las lágrimas brillando en sus ojos. Es que ya no sé si puedo. La Lisa que conozco nunca habría puesto a su única amiga en la línea de fuego. Se alejó, creando una distancia física que reflejaba la brecha emocional entre nosotras. La vi acurrucarse en su rincón, dándome la espalda una vez más. El sol comenzó a subir, forzándonos a la inactividad del día, atrapadas juntas en un silencio que gritaba traición y miedo. El fuego que había encontrado con Nini me calentaba, pero por primera vez me di cuenta de que su calor también podía quemar a las personas que más amaba. Pasaron varias semanas, las noches se convirtieron en un ciclo febril de secretismo y pasión. Me encontraba con Nini en el estudio de arte, nuestro santuario privado en medio del decrépito paisaje industrial. Cada encuentro era un acto de desafío que nos unía más. Ella me mostró su mundo a través de sus ojos. Retiró las sábanas de los lienzos para revelar pinturas abstractas llenas de furia y anhelo. Puso discos de vinilo de bandas mortales de punk rock, subiendo el volumen hasta que las paredes vibraban, y bailamos como si fuéramos las únicas dos criaturas en la tierra, riendo con una libertad que ambas creíamos perdida. A cambio, yo le mostré el mío. La llevé a los tejados más altos, le enseñé a leer las historias de la ciudad en las luces y las sombras de abajo. Cazamos juntas en los callejones olvidados, no con la fría eficiencia de la necesidad, sino con la emoción de una danza depredadora, moviéndonos como una sola entidad, anticipando cada uno de los movimientos de la otra. En esos momentos sentí que éramos iguales, dos almas inmortales unidas contra la noche, pero nuestro idilio era una burbuja frágil. Conmigo, Rose seguía siendo distante. Hablábamos, pero nuestras conversaciones eran superficiales, evitando la verdad que ardía entre nosotras. Fingíamos una normalidad que ya no existía, y cada noche que yo me iba, veía el mismo miedo en sus ojos. Mientras tanto, en la opulenta mansión Kim, la inquietud crecía. Jisoo observaba a su hermana. Nini había cambiado. Había una luz en sus ojos que Jisoo no reconocía, una sonrisita secreta que jugaba constantemente en sus labios. Se saltaba las cenas familiares, inventando excusas endebles. Desaparecía durante horas, regresando con el olor a pintura y a algo más, algo vagamente familiar y desagradable, el olor a sangre de bajo linaje.
Una noche, mientras Nini dormía el sueño diurno de los inmortales, Jisoo entró en su habitación. El lugar, normalmente un caos de ropa de diseño y libros de arte, estaba extrañamente ordenado, como si Nini estuviera ocultando algo. Los ojos de Jisoo, entrenados para detectar la más mínima imperfección, recorrieron la estancia, y entonces lo vio. Debajo de la cama, asomando apenas, estaba la esquina de un cuaderno de bocetos que no reconoció. Con un movimiento silencioso, lo sacó. Su corazón de piedra se detuvo al pasar las páginas. Estaba lleno de dibujos, docenas de ellos, todos del mismo rostro, un rostro que Jisoo conocía demasiado bien, el rostro de la parásito tailandesa del tejado. La expresión en los dibujos era íntima, capturando sonrisas, miradas de anhelo, momentos de tranquila contemplación. Eran bocetos hechos con una ternura y una pasión que helaron la sangre de Jisoo. Cerró el cuaderno de golpe. El sonido resonó en la habitación silenciosa como un disparo. La verdad, fea y peligrosa, se reveló ante ella. No era un capricho. No había sido una simple advertencia ignorada. Era una traición. Con el cuaderno en la mano y una furia fría ardiendo en sus ojos, Jisoo salió de la habitación. El juego había terminado. Era hora de recordarle a su hermana y a la criatura que la había seducido cuál era el poder de la familia Kim. Nini despertó con el ocaso, como siempre. Pero esa noche, el aire en la mansión, Kim se sentía diferente, pesado, cargado de una electricidad ominosa. Cuando salió de su habitación, encontró a Jisoo esperándola en el pasillo, inmóvil como una gárgola, con el cuaderno de bocetos en la mano. El corazón de Nini dio un vuelco. ¿Buscabas esto?, preguntó Jisoo, su voz peligrosamente suave. Levantó el cuaderno. Nini se abalanzó para cogerlo, pero Jisoo lo apartó con calma. ¿Qué estabas pensando, Nini? ¿O es que ya no piensas en absoluto? No es asunto tuyo, espetó Nini, sus ojos felinos encendiéndose con desafío. Todo lo que haces es asunto mío, replicó Jisoo, dando un paso adelante. Su calma era más aterradora que cualquier grito. Todo lo que haces afecta a esta familia, a nuestro nombre, a nuestro legado. ¿Y tú lo manchas con esto? Agitó el cuaderno con desdén. Con un parásito sin clan, una rata callejera. No la llames así. Su nombre es Lisa. La voz de Nini tembló, no de miedo, sino de rabia. Y lo que siento por ella es más real que cualquier cosa en esta casa fría y llena de reglas. Jisoo se rió, un sonido helado. ¿Sentimientos? ¿Crees que esto se trata de sentimientos? Esto es sobre el honor, sobre la sangre. Has desobedecido mis órdenes. Has puesto en ridículo a nuestra familia. Nuestro padre se revolvería en su tumba si supiera que su hija se rebaja a jugar con la escoria. No es un juego, gritó Nini. La amo. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada y potente. La expresión de Jisoo se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. Por un momento, Nini pensó que la golpearía. En cambio, Jisoo abrió el cuaderno y con una lentitud deliberada arrancó una de las páginas, un retrato de Lisa sonriendo. Luego arrancó otra. No, para, suplicó Nini, intentando arrebatarle el libro. Jisoo la apartó con una fuerza sorprendente, enviándola contra la pared. Vas a terminar con esto, siseó, sus ojos oscuros ardiendo con una furia fría. Esta misma noche, le dirás a tu mascota que se aleje, que todo fue un error. Le romperás el corazón, si es que esa cosa tiene uno, y nunca, jamás volverás a verla. Jamás, dijo Nini poniéndose de pie, su desafío intacto a pesar del dolor. No me puedes obligar. Oh, Nini, dijo Jisoo con una falsa lástima. Querida hermana, tienes razón. No puedo obligarte a ti, pero puedo destruir todo lo que ella conoce. Se acercó, su voz bajando a un susurro venenoso. Tiene una amiga, ¿verdad? La soñadora de pelo rosa, Rose. Un nombre tan frágil. Sería una pena que algo le pasara. Un accidente de casa. Un encuentro desafortunado con unos renegados. Nadie sospecharía de nosotros. El color desapareció del rostro de Nini. La amenaza era clara, inequívoca y absolutamente creíble. Jisoo no estaba jugando. Tú no te atreverías, susurró Nini horrorizada. Pruébame, dijo Jisoo.
Dejó caer las páginas arrancadas al suelo y le tendió el cuaderno dañado a Nini. Tienes hasta el amanecer para arreglar esto. Si no lo haces, las consecuencias no serán tuyas, serán de ellas. Jisoo se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, su silueta erguida y despiadada. Nini se quedó allí, temblando, con los retratos rotos de la mujer que amaba a sus pies. El fuego de su rebelión se había convertido en una jaula de miedo helado. Su hermana no solo la había amenazado a ella, había marcado a Lisa y a Rose para la muerte. Y la única forma de salvarlas era destruyendo a Lisa primero. Esa noche llegué al estudio sintiéndome más ligera que en décadas. La tensión con Rose había disminuido un poco, habíamos compartido una bolsa de sangre en un silencio casi cómodo, un primer paso hacia la reconciliación. Tenía la esperanza de que, con el tiempo, ella pudiera ver lo que yo veía en Nini. El estudio estaba como siempre, un santuario de polvo y sueños. La luz de la luna pintaba franjas plateadas en el suelo. Esperé, mi corazón muerto lleno de una anticipación que se había vuelto familiar y adictiva. Cuando Nini apareció en la entrada, sentí un escalofrío. No era la emoción habitual, era frío. Su postura era rígida, su rostro una máscara inexpresiva. El fuego en sus ojos se había extinguido, dejando solo cenizas heladas. Nini, dije acercándome. ¿Estás bien? Ella no se movió. Simplemente me miró con una frialdad que nunca antes había visto. Bien, estoy fantástica. Acabo de recuperar la cordura. Retrocedí como si me hubiera abofeteado. ¿De qué estás hablando? Soltó una risita, un sonido agudo y cruel que no se parecía en nada a su risa musical. Estoy hablando de esto, de nosotros, o de lo que sea que haya sido este pequeño y sórdido experimento. ¿Experimento? Repetí, mi voz apenas un susurro. Sí, un experimento. Tenía curiosidad. ¿Cómo sería estar con alguien como tú, tan cruda, tan básica? Fue una distracción divertida, lo admito, jugar a la rebelde con la chica de los tejados. Pero todos los juegos terminan, Lisa, y este me ha aburrido. Cada palabra era un golpe calculado, eran las palabras de Jisoo, eran las palabras de Rose, eran las palabras de mis peores miedos, ahora saliendo de la boca que yo amaba. No te creo, dije, sacudiendo la cabeza, la negación luchando contra el dolor que me desgarraba por dentro. Lo que tenemos es real. Yo lo sentí. Tú lo sentiste. ¿Sentir? Se encogió de hombros con una indiferencia devastadora. Siento muchas cosas. Ahora mismo, siento que he perdido el tiempo. Vuelvo a mi vida, una vida de verdad, con poder, con lujo, con gente de mi propia clase. Y tú deberías volver a la tuya, a esconderte en las sombras y a cazar en los callejones. Es donde perteneces. Me acerqué, intentando buscar en sus ojos una pizca de la Nini que conocía, una señal de que todo era una mentira horrible. Mírame a los ojos y dime que no me amas. Por una fracción de segundo vi un temblor en su máscara de frialdad. Un abismo de dolor se abrió en sus ojos antes de que lo cerrara de golpe. Nunca te he amado, dijo, su voz tan afilada como el hielo. Fuiste un capricho, nada más. Esa fue la cuchillada final. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El silencio en mi pecho se convirtió en un agujero negro, absorbiendo todo lo que quedaba de mi esperanza. No te molestes en volver aquí, añadió, su tono final. La puerta estará cerrada. Se dio la vuelta y se fue. Cada paso resonando en el silencio del estudio como un martillazo en un ataúd. No miró atrás. Me quedé sola, rodeada de los fantasmas de nuestras risas, de nuestros besos, de nuestras confidencias. La rabia y el dolor surgieron en mí como una marea negra. Con un grito que rasgó el silencio, lancé un lienzo cercano contra la pared. La madera se partió, la tela se rasgó. Agarré una escultura de metal y la lancé a través de un ventanal. El cristal estalló hacia la noche, los fragmentos brillando como lágrimas congeladas bajo la luna. Destrocé nuestro santuario hasta que no quedó nada reconocible, hasta que mi furia se agotó, dejando solo un vacío helado. Cuando salí de las ruinas de nuestro escondite, ya no era la misma. La Lisa que creía en el fuego había muerto allí dentro. La que salió era algo más duro, más frío, algo forjado en la traición. La familia Kim me había considerado un juguete, me habían roto, pero no sabían que, a veces, cuando rompes algo, las piezas rotas se vuelven más afiladas que nunca,
y yo iba a demostrarles cuánto podían cortar. La venganza ya no era un pensamiento, era una promesa, era un juramento de sangre. No sé cómo llegué de vuelta al refugio. Mis movimientos eran automáticos, un instinto de supervivencia arraigado que me guió a través de los tejados y las sombras. Cuando me deslicé por la ventana, el amanecer estaba a punto de romper, pintando el cielo de un violeta enfermizo. Rose estaba de pie junto a la ventana, esperándome. Se giró al oírme, una pregunta ansiosa en sus labios que murió en cuanto me vio. Su rostro se contrajo, no con enfado, sino con un horror absoluto. Lisa, ¿qué te ha pasado? No era una pregunta sobre heridas físicas, era por el vacío en mis ojos. El olor a polvo de ladrillo, a pintura destruida y a rabia seca se aferraba a mí. Pero más que eso, era la ausencia de luz en mi mirada lo que la asustó. Se acabó, dije. Mi voz era un graznido irreconocible. Caminé hacia el centro de la habitación y me dejé caer en el suelo. Rose se arrodilló a mi lado, su mano vacilando antes de tocar mi hombro. El contacto se sintió extraño, como si viniera de muy lejos. Le conté lo que había pasado, no la versión romántica que había guardado en mi corazón, sino la cruda y fea verdad. Fuiste un capricho, me he aburrido. Vuelve a los callejones. Repetí las palabras de Nini como un mantra venenoso. Cuando terminé, Rose no dijo te lo advertí, simplemente me abrazó, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, dejé que la oscuridad me envolviera. No lloré, estaba más allá de las lágrimas. Era un dolor frío y duro que se asentaba en mis huesos, cristalizándose en algo nuevo. Pasamos el día en silencio. El sol cruzó el cielo, y yo no me moví. Cuando la noche reclamó la ciudad de nuevo, me puse de pie. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era una herida abierta, era una armadura. Nos vamos de la ciudad, dijo Rose en voz baja, ya de pie, lista para huir. Podemos ir al norte, empezar de nuevo. Negué con la cabeza. No, no vamos a ninguna parte. Lisa, no puedes ser seria. Te destruirán. Ya lo han intentado, repliqué, y por primera vez esa noche, una sonrisa torcida tiró de mis labios. No tenía nada de alegre, era la sonrisa de un depredador. Creen que soy un insecto, creen que me han aplastado, pero van a aprender que incluso los insectos pueden tener veneno. Rose retrocedió, su rostro pálido. Liz, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer lo que siempre hemos hecho, Rosie, sobrevivir, pero no escondiéndome. Voy a jugar su juego. Creen que todo se trata de linaje y poder. Voy a demostrarles que la inteligencia y la desesperación son armas mucho más afiladas. Me volví para mirarla, mis ojos fríos y decididos. Quieren que pertenezca a los callejones. Bien, convertiré los callejones en mi reino, y desde allí voy a derribar su maldito castillo, piedra por piedra. Rose me miró, viendo a la extraña en que me había convertido. El miedo seguía en sus ojos, pero debajo de él vi un destello de la vieja lealtad. Sabía que estaba eligiendo un camino suicida, pero también sabía que la Lisa que había amado se había ido, y que esta nueva y rota versión de mí no sobreviviría sola. Dios, Lisa, nos vas a matar a las dos, susurró, pero no se apartó. Quizás, admití, pero no nos quedaremos sentadas esperando a que lo hagan ellos. La caza ha terminado, ahora empieza la guerra. Bienvenidas a un mundo de historias. ¿Te encantan las narrativas lésbicas llenas de amor, intriga, pasión y personajes reales? Has llegado al lugar correcto. En mi canal encontrarás relatos originales y adaptados, historias con final feliz y otras que te romperán el corazón, pero de la buena manera. Personajes diversos con las que te identificarás. No te quedes fuera. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Activa la campanita para ser la primera en enterarte de cada nuevo upload. Tu apoyo significa todo.